Bueno, que quien esté siguiéndonos desde el principio de esta temporada verá que hemos comenzado esta temporada de la Reconquista en la Estrella Polar a caballo de un acontecimiento al que estamos dando vueltas y en el que aún no hemos entrado y todavía no vamos a entrar. Pero es que este acontecimiento, que es el momento en que Toledo, ciudad teóricamente mora pero rebelde a Córdoba, se subleva contra Abderramán III, este momento, digo, Toledo se subleva, pide ayuda al rey cristiano Ramiro II de León, nos ha dado pie para dibujar muchas cosas. Hemos empezado dibujando el mapa de la Reconquista en general en el primer tercio del siglo X, que es lo que vamos a contar en estas semanas. Nos ha dado pie también para explicar la complejísima situación de la España mora, que es lo que veíamos ayer, y hoy, y siempre tomando pie en este episodio toledano, vamos a hablar del Reino de León y más concretamente de su caudillo, ese que acude en socorro de la capital del Tajo, Ramiro II. Que no era un rey cualquiera, Ramiro II, vaya. Ojo a este caballero porque va a ser el último gran rey leonés y uno de los más señeros de la España cristiana. Pasará a la historia como el Grande, y con razón, por su energía y su talento estratégico. Sus enemigos musulmanes le llamarán el Diablo por su ferocidad en el combate. La crónica de San Piro dice de él que no sabía descansar, labori nesius cedere, casi las mismas palabras que las crónicas dedican a su padre, el rey Ordoño. El hecho es que con este incansable Ramiro, que reinará 20 años, León iba a conocer su momento de máximo esplendor. Pero ¿de dónde había salido Ramiro II? ¿De dónde? ¿De dónde había salido Ramiro II? Retrocedamos un poco, vayamos al año 910. Ese es el año en el que el último gran rey de Asturias, Alfonso III el Magno, es obligado a abdicar, obligado por sus hijos a abdicar, lo contábamos aquí la temporada pasada. Y así el reino, que ya es de León, se divide. Los hijos de Alfonso se reparten los territorios, García se queda con León, Ordoño se queda con Galicia y Portugal, y Fruela, el tercer hijo, se queda con Asturias. Nuestro Ramiro, este del que estamos hablando, es hijo de Ordoño, es decir, el que se queda con Galicia. En aquel momento, del momento de la partición del reino, Ramiro II es un mozalbete de 12 años. En 914, García muere, Ordoño, el padre de Ramiro, pasa a unificar de nuevo todos los territorios. Ya hemos hablado la temporada pasada de este Ordoño II, que asestó golpes decisivos a los musulmanes, reinará 10 años. Ordoño, Ramiro irá creciendo. A la muerte de Ordoño, estalla una guerra civil en Asturias. Y aquí empieza a aparecer nuestro personaje. Los hijos de Ordoño reclaman el trono, pero Fruela, hermano del rey muerto, hace valer sus derechos y toma la corona. Pero resulta que este Fruela, el hermano, muere a su vez al año siguiente, parece que de lepra, y así el conflicto se reproduce. Ahora, entre los hijos de Fruela, entre el hijo de Fruela, porque es uno el que opta, Alfonso Froilaz el Jorobado, le llamaban, bien, el hijo de Fruela y los hijos de Ordoño. Y entre los hijos de Ordoño, Ramiro. ¿Se ha aclarado usted? Bueno, si quiere mañana se lo repetimos. Pero así estaba la cosa. La cosa es que fue un triste periodo para la corona leonesa. Ordoño había tenido 6 hijos, de los cuales 3 pelearán por la corona: Sancho, Alfonso y nuestro Ramiro. Cuando los hermanos Ordóñez, que así se les llamaba, consiguieron eliminar la oposición del hijo de Fruela, el paisaje quedó bastante despejado. Alfonso IV era coronado rey de León, lo cual incluía los territorios de Castilla y Asturias. Sancho ocupaba la corona de Galicia y a Ramiro le correspondía reinar en Portugal, entre los ríos Miño y Mondego. Los 3 eran reyes, pero la primacía jerárquica correspondía al de León, es decir, Alfonso. Cuestión política de la mayor importancia. ¿Y esta partición de los reinos no implicaba una fragmentación del territorio, un debilitamiento político de la corona? Bueno, pues no. No lo implicaba porque en León había empezado a ocurrir, desde los tiempos de Alfonso III, algo muy importante, y es que va tomando forma la idea imperial, es decir, varios reinos unidos bajo un solo imperium. El modelo que toman es el del viejo imperio carolingio de los francos, que a su vez reivindicaba la herencia de Roma. El rey, convertido en emperador, reparte el territorio entre sus hijos, que actúan como reyes, cada cual en su parcela. Esto es muy importante porque para la ideología de la Reconquista significó un paso adelante decisivo. Desde finales del siglo VIII, Asturias había empezado a verse como heredera natural del viejo reino godo, lo cual legitimaba a los asturianos para reclamar el primer puesto entre los reinos de Hispania. Ahora, la idea imperial venía, por así decirlo, a completar la teoría. Asturias, ya convertida en reino de León, no solo reclamaba la herencia goda, la primogenitura entre los reinos cristianos, sino que además podía
reivindicar el liderazgo de todos los territorios hispanos. Y ojo, esto incluía también a los territorios sometidos al Islam. Esa es la trascendencia de la idea imperial leonesa. Ramiro compartía sin duda esa doctrina imperial que era, por así decirlo, la ideología dominante en el reino. Pero su puesto de momento está en otro lugar, en la dirección de un pequeño territorio elevado a la condición de reino entre los ríos Miño y Mondego, en lo que hoy es el norte de Portugal. Vaya por delante que Ramiro no parece tener problema alguno con esa posición subordinada. Acepta su puesto y lo ejerce a plena satisfacción. La región portuguesa es la que más avanza en la reconquista, la frontera se proyecta tenazmente hacia el sur. Desde las plazas de Viseu y Coimbra se adivina ya el valle del Tajo. Ramiro, que era un hombre de aquella tierra, se había criado allí desde niño, acogido a los cuidados del caballero Diego Fernández y su esposa Onega. Allí se casó nuestro hombre con una noble de la tierra, Adosinda Gutiérrez, hija del conde Gutiérrez Osóriz, y al parecer pariente del propio Ramiro. Le dará 3 hijos, Bermudo, Teresa y Ordoño. La repoblación de esta zona se había encomendado desde mucho tiempo atrás al infante Bermudo Ordóñez, hermano del viejo Alfonso el Magno. Para él trabajaban don Diego Fernández y doña Onega, que era sobrina de Bermudo. Cuando Bermudo y Diego envejezcan, Ramiro se impondrá por sí solo como líder natural del reino, no solo por su sangre real, sino también por sus cualidades personales. Como estábamos contando antes, en el año 926 se resuelve el problema sucesorio, los hijos de Ordoño apartan al hijo de Fruela, el jorobado, que queda confinado en un rincón de Cantabria, las Asturias de Santillana se llama, porque está en torno a Santillana del Mar. Alfonso es coronado rey de León, Alfonso IV, y nuestro Ramiro reina en su solar portugués. Hay que decir una cosa importante, y es que esta coronación de Ramiro, en el caso concreto de Ramiro, en realidad es la confirmación solemne de un liderazgo indiscutible, porque Ramiro lo tenía todo. Era osado, inteligente, religioso, caballeroso, era el espejo de virtudes de la época. Un dato interesante, por ejemplo, el primer gesto de Ramiro en cuanto le hacen rey, le confirman como rey en Portugal, es formalizar una ceremonia en la que muestra su agradecimiento a sus mentores, aquel matrimonio que le había criado, Diego Fernández y Onega. Como estos dos ya habían muerto, lo que hace Ramiro es mostrar su agradecimiento en la persona de la hija de Diego y de Onega, que se llama Muniadona. Bueno, pues a Muniadona Díaz y a su esposo, que era Hermenegildo González, va Ramiro y les dona una villa y hace que todo su séquito firme la donación para dar todavía mayor solemnidad al acto. Es decir, que era un hombre muy agradecido, un buen tipo. Ramiro podía haber quedado como un rey local en su pequeño rincón portugués, pero el destino había dispuesto las cosas de otro modo y en apenas 2 años se disparan los acontecimientos. Primero, en 929 ocurre algo imprevisto. Su hermano Sancho, que reinaba en Galicia al norte del Miño, muere y la corona gallega va a parar a Ramiro. Y muy poco después, a la altura del año 931, la esposa del rey Alfonso IV de León, la navarra Oneca, muere súbitamente. Alfonso, que debía de amarla mucho, entra en honda depresión. El monarca leonés se siente incapaz de superar la pérdida y la dirección del reino representa ya para él un peso insoportable. Así que toma una decisión que iba a suponer un vuelco histórico. Opta por retirarse al monasterio de Sahagún para entregarse a la oración, pero ¿y qué pasa con la corona? ¿Y qué pasa con la corona? Pues que Alfonso nombra un sucesor, lógicamente su hermano Ramiro, nuestro Ramiro. Nuestro Ramiro. Es el 6 de noviembre del año 931 cuando Ramiro II, que ya era rey en Portugal y además rey en Galicia, se hace coronar rey en León, con lo cual todos los territorios de la vieja corona vuelven a estar unificados bajo un solo cetro. Y parece que Ramiro tenía desde el principio ideas propias sobre el gobierno del reino. Para empezar, quiere hacer valer su posición ante los demás poderes de la península. Y la primera oportunidad se le presenta con aquella llamada de socorro de Toledo, esa de la que venimos hablando, con la vieja capital goda levantada contra Abderramán III. Ramiro, que recibe la llamada de auxilio, se mueve con rapidez, se traslada a Zamora y organiza un ejército para ejecutar la expedición toledana. Ha entrado ya el año 932. Todo está dispuesto para la marcha sobre Toledo. Pero entonces el rey recibe un mensaje inquietante. Se lo envía el obispo Obeco, a quien Ramiro había encargado el gobierno de la corte durante su ausencia,
Y ese mensaje cuenta algo increíble. Su hermano Alfonso, el anterior rey, retirado en el monasterio de Sahagún, se ha arrepentido de su renuncia, ha dejado el convento, ha reunido a sus partidarios y ha marchado sobre León para recuperar el poder. Es una gigantesca traición. Y no solo eso, sino que el otro Alfonso, el jorobado, el hijo de Fruela II, al que habíamos dejado confinado en un pequeño rincón de Cantabria, se ha sublevado también. La corona vuelve a estar en peligro. Vamos a ser sinceros, nunca sabremos, porque nadie lo sabe, las razones por las que Alfonso IV, el monje, rompió su compromiso y quiso recuperar la corona. Tampoco sabremos nunca si se había puesto de acuerdo con el otro Alfonso, con el jorobado, para sublevarse, o si simplemente el jorobado se limitó a aprovechar la crisis para levantarse a su vez. Lo que sí que sabemos es que Ramiro fue implacable. Primero recabó sus apoyos y tenía incondicionales los del conde castellano Fernán González y los del rey navarro Sancho I Garcés, y después, con estos apoyos, llegó a León, aplastó a los partidarios de su hermano Alfonso y a lo encerró en un calabozo, y acto seguido se dirigió sobre Oviedo, donde estaban los rebeldes del jorobado, los aniquiló a su vez y encerró al jorobado y a sus hermanos. El castigo para los sublevados fue tan ejemplar como brutal. Todos perdieron los ojos y así cegados terminaron sus días recluidos en el monasterio de Ruiforco de Torío. Brutal, ¿verdad? Bueno, estos eran los usos de la época y la corte leonesa no será una excepción. El hecho es que ahora sí, ahora Ramiro ya podía acudir en socorro de la capital toledana. Será su primera gran expedición militar. Y en el curso de esta expedición entrará en la historia una pequeña ciudad que entonces no era más que un villorrio subalterno, Madrid. Bueno, lo veremos mañana.